Hoy vamos a recordar uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol. Nos vamos al Mundial de Estados Unidos 94, a aquella final donde Roberto Baggio, uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos, acababa de fallar un penalti. Esta historia se llamó El hombre que murió de pie y me parece que es una historia de superación, es una historia preciosa y es una historia de una promesa que al final, por mala suerte, no se pudo cumplir. Así que espero que veas el vídeo entero, yo creo que lo merece y vamos con esta historia. Dentro vídeo. Roberto Baggio era un niño de un pueblo italiano llamado Caldogno. En aquellos momentos, estamos hablando de los años 70, un pequeño chaval, un niño que soñaba con lo que veía en la televisión en ese momento, que era ni más ni menos que el Brasil de los 70, que la mejor selección, según dicen muchos, de toda la historia, aquella selección de Brasil que arrasó en el Mundial del 70 en México y que hizo las delicias de los aficionados al fútbol de esa época. Hizo las delicias de una manera en cuanto a resultados, pero también en cuanto a la estética de este deporte. ¿Y qué es lo que pensaba nuestro pequeño amigo Roberto en ese momento? Algún día yo también jugaré un mundial, y no solamente lo jugaré, sino que lo ganaré. Pasaron los años y con el tiempo este pequeño Roberto Baggio, se convirtió en uno de los iconos del fútbol italiano, en quizás uno de los mejores jugadores que ha dado Italia en toda su historia. Pero no me quiero adelantar, quiero hablar un poquito de la carrera de este grandísimo jugador. El pequeño Roberto, a los 15 años ya se le veían sus dotes para el fútbol y fue el modesto Vicenza quien en 1980 se hicieron con los servicios de este jugador, obviamente para sus categorías inferiores. Pero esta carrera se estuvo a punto de truncar 2 años después. En 1982, Roberto Baggio tuvo una lesión bastante importante de rodilla e incluso se llegó a dudar sobre si podría volver o no a jugar al fútbol. Sin embargo, su tesón y sobre todo una cosa muy importante, la promesa que años antes le había hecho su padre. Él iba a conseguir que Italia volviera a ganar un mundial. Y quizás esta fuerza o esta convicción que tenía nuestro amigo Roberto sobre sus propias capacidades fue lo que hizo que se recuperara de aquella lesión y, mucho más importante aún, que fuera posible su fichaje por uno de los clásicos, uno de los iconos en cuanto a clubes del fútbol italiano, su fichaje por la Fiorentina. En Florencia encontró su lugar, los hinchas, los tifosi de los Viola le adoraban. Consiguió encontrar un nivel de juego espectacular, pero eso sí, las lesiones también la acompañaban y en 1985 tuvo otra lesión importante de rodilla también que le dejó unos meses en el dique seco. En la Fiorentina encontramos algunas imágenes muy icónicas sobre la carrera de Roberto Baggio, por ejemplo el golazo al Nápoles entonces de Diego Maradona. En 1988 llegó su primera convocatoria a la selección italiana, con la convicción de que este y otros tantos de su generación serían capaces de volver a renacer a los azzurri, a la selección italiana. Roberto Baggio era uno de los hombres que estaban destinados a conseguir eso, sobre todo pensando que unos años después iban a jugar el Mundial en su propio país. Se iba a jugar el Mundial en Italia. En este Mundial de Roberto Baggio nos acordamos de uno de los mejores goles de aquel torneo,
un gol que metió en el Olímpico de Roma a la selección de Checoslovaquia. Fue un golazo espectacular. Sin embargo, la suerte de la selección italiana en este mundial no fue tan próspera. Parecía que estaban destinados a ganar este mundial, sin embargo se cruzaron en semifinales con la Argentina de Diego Maradona. Y aquel partido en Nápoles, que por cierto, esa es otra historia, fue uno de los partidos que pasaron a la historia del fútbol, pero por otros motivos. Pero además, lo que ocurrió es que Italia se quedó fuera de su mundial. Después de este mundial, llegó uno de los momentos más importantes de la historia futbolística de Roberto Baggio, su fichaje por la Juventus. Esto es importante porque la rivalidad que hay hoy en día entre Fiorentina y Juventus viene en parte por este hecho. A los Viola les quitaron su ídolo, el mejor jugador de la Fiorentina se iba, y además lo hacía hacia un equipo que obviamente fuera de la Juventus muchos en Italia no es que les guste demasiado, porque es el grande el que les quita a los jugadores a los demás, en fin. De aquí viene uno de los motivos, de los muchos motivos que hay entre la rivalidad entre Fiorentina y Juventus. Pero en Turín siguieron pasando los años y aquí siguió, por supuesto, deslumbrando con sus golazos, ganando títulos y haciendo cosas importantes para una muy buena Juventus de aquella época. Y en esas llegó el Mundial de Estados Unidos en 1994 y por supuesto Roberto Baggio era una vez más uno de los puntales de la selección italiana, que partía como siempre como una de las favoritas para el torneo. Quizás no la mayor favorita, pero sí, por supuesto, había que considerarla como tal. Este torneo no fue fácil para Italia. Tuvo que pasar muchos escollos importantes para conseguir llegar hacia donde llegó, hacia la final. Los españoles nos acordamos mucho, para mal, de aquel gol que nos metió en cuartos de final y que dejó a España fuera. Pero también marcó un gol muy decisivo contra Nigeria en la fase anterior. Y llegaron a la final. La final en el Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, era Brasil-Italia. Precisamente la misma final que a unos años antes había hecho que un niño súper pequeño le prometiera a su padre que no iba a volver a pasar. Otro Brasil-Italia, esta vez en Los Ángeles. Una de las especialidades de Roberto Baggio, por supuesto, eran el lanzamiento de penaltis. De hecho, Baggio nunca había fallado un penalti como profesional. Bien, teniendo eso en cuenta, nos vamos o volvemos a la final, Brasil-Italia. Partido muy igualado, quizás algo lento, quizás también el calor de Los Ángeles en pleno mes de julio influía. El caso es que llegaron al final del partido con el empate a 0 y también al final de la prórroga. ¿Qué quiere decir esto? Que esta final se iba a decidir en la tanda de penaltis. Nuestro amigo Roberto, por supuesto, iba a lanzar, pero sí, lo falló. Y de ahí la imagen icónica de justamente después de fallar el penalti, cómo se queda casi petrificado, de pie, mirando a la nada, después de haber mandado ese balón hacia arriba de la portería. Para muchos, aquel penalti definió su carrera. Pasaron los años y aunque Roberto Baggio siguió jugando al máximo nivel en la selección italiana, jugó también en el Inter, terminó su carrera en el Brescia, también estuvo en el Bolonia, siempre nos acordaremos de aquel penalti que impidió que se cumpliera su promesa, la promesa que le hizo de pequeño a su padre. Pero por supuesto, y como decía al principio, hay que pensar que Roberto Baggio fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol italiano. Si me preguntáis, en mi opinión, desde luego que fue el mejor. Tuvo una carrera alucinante, ganando muchísimos títulos, metiendo goles para prácticamente todos los grandes del fútbol italiano. Jugó en la Fiorentina, jugó en la Juventus, jugó en el Inter, jugó en el Milan, jugó en todos los grandes y también jugó en otros equipos italianos un poco más pequeños como el Bolonia o el Brescia, donde
por cierto, coincidió con Pep Guardiola. Si repasas vídeos que puedas encontrar de Roberto Baggio, te vas a encontrarte con auténticos golazos, con maravillas de jugadas. Y por eso creo que contar esta historia es bonito, porque uno de los mejores jugadores no pudo lograr aquello que más ansiaba, aunque consiguió muchísimas cosas que son impresionantes. Si te ha gustado esta historia, si te ha emocionado esta historia, me gustaría que fueras a dar like al vídeo y que me acompañaras en este proyecto. Fútbol internacional, vamos a hacer vídeos como estos, vamos a hablar de la actualidad e incluso daré y doy mis propias opiniones sobre aquello que ocurre. Así que, bueno, pues es un buen sitio para formar una comunidad aquí también divertida de fútbol internacional. Así que suscríbete al canal y, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.